Pero hemos venido para estudiar la palabra de Dios. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Antes de abrirla vamos a inclinar el rostro y a pedir la dirección del Señor nuevamente. Cariñoso y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, nuestro Dios, por la bendición que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra santa en plena libertad. Te agradecemos, Señor, porque tú estás dispuesto. Así dice tu promesa, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Y sabemos que estás entre nosotros. Te pedimos, nos hagas sensibles a tu palabra esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Te pedimos fortalezcas nuestra voluntad, para que no solamente escuchemos tu voz, escuchemos tu palabra, para que obedezcamos tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la promesa de tu compañía. Te pedimos que esta mañana, al concluir con el mensaje, podamos responder a la invitación que tu Espíritu Santo, en forma individual y en las circunstancias de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos llame, nos confirme en tu palabra. Lo rogamos, lo pedimos todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, queridos amigos, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a buscar el capítulo 4 del libro de Hechos. Hechos capítulo 4. No hay mejor terreno para evidenciar las convicciones que los momentos de crisis. Voy a repetir. Nada mejor para evidenciar las convicciones que los momentos de crisis. ¿Y quién no ha pasado por momentos de crisis? Realmente, el mundo está cada vez más envuelto en situaciones muy difíciles. El mundo se ha empequeñecido y ahora nosotros, tan asediados por las redes de comunicación, no solamente lidiamos con las crisis nuestras, sino que las crisis del mundo entran de tan lejos, porque vivimos en un mundo empequeñecido y tan comunicado, pero tan aislado por la capacidad de un aparatito llamado teléfono inteligente, móvil inteligente, que nos hace vivir aislados aunque estemos pegados unos con otros. Esta también es una crisis. Nosotros, como adventistas del séptimo día, sabemos muy bien que las grandes crisis que le amenazan a la humanidad están muy pronto a pasar. Muy pronto. Y para esas crisis, el Señor también tiene solución.
Pero en medio de todo lo que nos rodea y bajo las condiciones tan críticas en las que estamos viviendo con el mundo, nada más efectivo para evidenciar cuáles son sus convicciones que los momentos críticos que nos toca y nos tocará vivir. ¿Quién o cómo respondes a los momentos difíciles de tu vida es lo que realmente eres? Es quien realmente tú eres. Ese es tu carácter. Evidencias tus convicciones. En el magnífico templo de Jerusalén había lugares especiales para personas específicas. Uno de los lugares más concurridos del templo se conocía como el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles todos podían acceder, todos podían entrar, no importa que no fueran ciudadanos de Jerusalén, que no fueran judíos. Todos podían congregarse en el atrio de los gentiles siempre y cuando se comportaran a la altura de lo que se pedía sucediera en ese lugar específico. A un lado del atrio de los gentiles estaba el atrio de las mujeres, un lugar especial dedicado exclusivamente para las damas. Conectados ambos atrios, el de los gentiles y el de las mujeres, eran conectados por una puerta que en las Escrituras la conocemos como la puerta La Hermosa. Pero Josefo, el historiador, la identifica como la puerta de Nicanor. Dice Josefo que cuando se restauró el templo, todos los muebles y las condiciones del templo se remodelaron, se cambiaron, con excepción de la puerta de Nicanor, porque allí se había realizado un milagro. Una puerta bellísima, dice el historiador, de bronce corinto, que tenía mucho más valor que el oro y la plata. Y allí, en medio del atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, al pie de la puerta La Hermosa o de Nicanor, se realizó un milagro. El día del milagro sucedió lo siguiente. Resulta que todos los días traían para mendigar a un cojo de nacimiento que probablemente no era de Jerusalén. Probablemente este hombre había nacido lejos de Jerusalén, pero hasta su casa llegó la noticia de que en Jerusalén y su región había un maestro que hacía milagros, un maestro con poder divino para sanar a los enfermos. Quiero imaginarme que con la ayuda de algunos amigos, con la ayuda de algunos parientes, fue trasladado a Jerusalén con la esperanza de encontrarse con ese maestro y recibir algún milagro. ¿Cuál fue su triste sorpresa? Que cuando llegó a Jerusalén, el maestro milagroso había sido prendido por las manos de los soldados del gobierno del Imperio Romano. Había sido crucificado y ya no estaba. Y quiero imaginarme que en algún momento le dieron a escoger a este pobre mendigo la posibilidad de regresar a su casa
o quedarse allí. Pero ¿para qué regresar a casa si en Jerusalén y especialmente en el templo había mucha gente que concurría todos los días, que para él era posibilidad de ingresos, de recursos? Así es que lo traían, lo sentaban a la puerta de la Hermosa y él mendigaba para vivir. Ese día, el día del milagro, 2 caballeros se detuvieron para hablar con el mendigo. ¿Quién se detiene a hablar con un mendigo? Probablemente quien no tiene dinero, ¿no es cierto? Porque los que tienen dinero, esos no pasan, esos tiran una moneda y continúan con su camino. Pero ese día algo estaba sucediendo, porque 2 personajes se pararon frente al mendigo y comenzaron a platicar con él. La gente, los curiosos, los que estaban en el atrio de los gentiles, comenzaron a acercarse por la curiosidad de lo que veían. Algo parecía iba a suceder por la plática que tenían estos 2 caballeros con aquel mendigo. De repente, para sorpresa de la multitud, el mendigo cojo se levantó y ahora podía caminar. La gente comenzó a levantar los brazos y alabar a Dios por el milagro que estaban viendo. Y de repente los 2 caballeros, Pedro y Juan, comenzaron a predicarle a la multitud en el nombre de aquel que había hecho que el cojo se levantara. La multitud comenzó a disfrutar lo que estaban escuchando. Responsables del orden en el templo eran los saduceos. Los saduceos era una mezcla religiosa, política, responsable de mantener el orden en los lugares públicos, pero especialmente en el templo. Ellos recibían subsidios de los romanos para mantener la tranquilidad, para que no se levantaran los humos de la sociedad. Así es que donde quiera que había tumultos, donde quiera que la gente se amontonaba, se apiñaba, llegaban los saduceos, responsables de la seguridad y de la policía del templo, para desbaratar los tumultos. Cuando ellos vieron que la gente comenzó a agruparse alrededor de Pedro y Juan, inmediatamente acudieron con la policía del templo para poner orden. Y todavía no decía las palabras: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todavía no decían la palabra maldad cuando las manos de la policía del templo tomó a Pedro y a Juan y se los llevaron presos. Los tomaron prisioneros. A golpes y empujones los arrastraron hasta la prisión. Allí los tuvieron. Esta era la primera crisis que la iglesia cristiana primitiva estaba enfrentando. La primera crisis que la iglesia enfrentaba. Al día siguiente, cuando soltaron a Pedro y a Juan, no pudiendo hacerles nada, dice el versículo 23 y 24, que puestos en libertad, vinieron a sus hermanos. Y entonces dice el versículo 24, primera parte, que sus hermanos, cuando oyeron el reporte de Pedro y de Juan,
del problema y de la crisis que estaban enfrentando. Primera en muchas otras que vendrían. Dice que los hermanos reunidos en oración alzaron unánimes la voz a Dios y cantaron. Hermanos, fue también el primer himno dedicado a la adoración y a la alabanza en la iglesia cristiana primitiva. Ahí estaban los apóstoles, frente a una gran crisis, frente a un callejón aparentemente sin salida. Pero en medio de la crisis, en medio del callejón difícil que estaban enfrentando, la iglesia cristiana primitiva decidió expresar sus convicciones a través de un canto de alabanza. ¿Y cuáles eran las convicciones de la iglesia cristiana primitiva en medio de este callejón sin salida en el cual estaban? ¿Cuáles son tus convicciones cuando te enfrentas a los problemas y a las crisis que te asedian? ¿Cuáles son las convicciones? ¿Las pierdes o afloran desde tu conocimiento de la Biblia? Miren, las convicciones de la iglesia cristiana primitiva en medio del primer momento difícil que como iglesia les tocaba enfrentar. En primer lugar, la primer convicción la expresaron en el verso 24, segunda parte. Alzando la voz, unánimes a Dios dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primera convicción: estaban convencidos del poder de Dios. Lo invocan como su Dios creador, lo invocan como su Dios soberano, lo invocan como todopoderoso, lo invocan como el único soberano en sus vidas. Su primera reacción en medio de la crisis es reconocer convencidos el poder de Dios. Un día, el enviado papal amenazó a Martín Lutero con la revuelta que estaba levantando contra la iglesia. Y le dijo: ¿miras todos estos que te siguen? Un día te van a dar la espalda. ¿Y a dónde irás después? Dice la historia que Martín Lutero, viéndolo de frente, le dijo: entonces, como ahora, seguiré estando en las manos de Dios. No hay nada en el futuro. No hay nada en el futuro que atemorice a los hijos de Dios, porque sabemos con plena convicción que tenemos más a nuestro favor
que en nuestra contra. Nada debe atemorizar a los hijos de Dios, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y la iglesia cristiana primitiva entendía esa verdad. Por eso en medio de aquel callejón sin salida, por eso en medio de aquella crisis tan difícil y aparentemente imposible de hacerle frente, invocaron a Dios como su soberano, como su sustentador, como su único Dios verdadero. Segunda crisis de la iglesia cristiana primitiva. Segunda convicción, de la iglesia cristiana primitiva. Miren el versículo 25 y el versículo 26. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Segunda convicción: estaban convencidos de la inutilidad del hombre. Estaban seguros de que los intentos del hombre contra Dios son inútiles. Este texto o estos textos hacen referencia al Salmo 2. Y el Salmo 2 lo escribió David cuando su reino estaba expandiéndose sin que nadie pudiera evitarlo. Había conquistado a los filisteos, había sometido a Moab. Su reino se había extendido tan lejos como el Éufrates. Nada le podía hacer frente al reino y a la extensión del poder de David. Y la iglesia cristiana primitiva, en medio de la crisis que le estaba azotando, entendieron que nada podía detenerlos, que nada podía ponerse frente a lo que Dios había echado a andar. Por lo tanto, tenían plena convicción que los intentos de los hombres son inútiles delante de los propósitos de Dios. Tercera convicción de la iglesia cristiana primitiva la tenemos en los versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tercera convicción: el recuerdo de Cristo les inspiraba confianza. Jesús, dicen ellos, se sometió a la agenda de Dios. No es que a Jesús le salieron mal las jugadas. No es que jugó mal y por eso lo crucificaron. No es que, bueno, ni modo, no le salió bien el plan y murió. No. Dicen los creyentes de la iglesia cristiana primitiva: Jesús se sometió a los planes de Dios. Y si en los planes de Dios estaba que Jesús pasara por esa crisis, Él la aceptó. ¿Por qué no la vamos a aceptar nosotros? El recuerdo de Cristo los mantuvo bajo convicción. No
pensaron, bueno, en mi experiencia, bueno, qué mala suerte cómo nos está yendo. Mira lo que nos está pasando. A lo mejor algo hicimos mal. No. Lo que está sucediendo, si Dios permite que suceda, amén. Qué bueno, porque lo que nos está sucediendo a nosotros es un juego en relación a lo que le sucedió a Jesús, y fue por la agenda de Dios para su vida. Cuarta convicción de la iglesia cristiana primitiva. Estaban bajo la convicción de que no iban a detenerse, no iban a parar. No importa lo que los dirigentes judíos dijeran, no importa lo que el imperio romano hiciera contra ellos, no iban a parar de comunicar la verdad del evangelio en Cristo Jesús. Y miren cómo oraron, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué interesante. La iglesia cristiana primitiva, en medio de un callejón sin salida, en medio de una crisis que amenazaba la existencia de la iglesia, no oró como oramos a veces algunos de nosotros. ¿Cómo oramos cuando estamos en problemas? ¿Cómo oramos nosotros? Bueno, a lo mejor aquí en Medellín no, pero allá nosotros, en medio de los problemas, en medio de las dificultades parece que aflojan las rodillas y caemos al suelo, y entonces le decimos: Señor, quítanos este problemón que nos trae ya locos. Le decimos: Señor, ya por favor quítame este problema, ya no puedo con él. Le decimos: Señor, resuelve esto porque me está matando. Así oramos nosotros. En medio de los problemas, en medio de las crisis, le pedimos al Señor que nos quite el problema de encima, que resuelva la situación en la que estamos viviendo. Pero la iglesia cristiana primitiva, en medio de la crisis que estaban enfrentando, en medio del callejón sin salida, cayeron de rodillas y le dijeron: Señor, no nos vamos a detener. Es más, danos poder para hacer más milagros. Danos poder para seguir predicando. Danos poder para superar este momento y los que vienen, porque no nos vamos a detener. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Entonces fueron llenos del poder del Espíritu Santo. No sin antes evidenciar sus convicciones en medio de la crisis. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, que el poder del Espíritu Santo también se manifieste ya entre nosotros? Realmente, esa es nuestra más grande necesidad. Realmente,
Eso es lo que necesita la iglesia aquí y allá de donde yo vengo. La sierva del Señor, en el libro Conflicto de los Siglos, dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios entonces serán derramados sobre sus hijos. ¿Quieres que el Espíritu de Dios con su poder pleno te envuelva? Alinea tus convicciones con la palabra de Dios. Alinea tus convicciones con la palabra de Dios. Deja tus propios intereses. Deja de existir por lo que ves. Pon tus intereses en lo que aún no se ve, pero se percibe por fe en las promesas de Dios. Cuando eso sucede, la iglesia deja de calentar bancas y sale con convicción a transformar al mundo. ¿Quisieras tú ser lleno del Espíritu Santo? No te apresures, porque cuando el Espíritu Santo desciende, transforma y te saca de tu estado de confort. Te enciende en medio de un mundo que está pereciendo en las tinieblas. Esta mañana yo quisiera pedirle al Señor que llene mi vida del poder de su Espíritu Santo. ¿Quieres hacerlo tú también? Yo quiero hacer una oración especial. A lo mejor no todos podemos venir al frente, pero puedes ponerte de pie allí donde estás. Si quieres unirte a mi oración de ser lleno del poder, para que en medio de las crisis que tienen atemorizado este mundo, mis ojos se levanten por encima de esas crisis, pueda ser realista al tiempo que es corto y me comprometa a ser el instrumento que Dios necesita para terminar, para ser parte del último pregón a este mundo. Vamos a orar. Amado y tierno Padre Celestial, cuando estudiamos tu palabra, nos sentimos inspirados, nos sentimos impulsados por las convicciones que tus hijos guardaban en su corazón y que los sostenía en medio de los conflictos y las amenazas que enfrentaban. Nosotros, Señor, tu iglesia, en medio de un mundo que se deteriora cada vez más rápido, en un mundo cuya maldad cada vez crece y nos asombra los alcances de maldad del corazón del hombre. Nosotros, como la iglesia cristiana primitiva,
Cuánto necesitamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo para proclamar el último mensaje de advertencia en este mundo que está a punto de ser transformado con fuego y azufre para ser la morada de los redimidos. Señor, nos hemos colocado de pie porque necesitamos que tú derrames tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, estamos dispuestos. Te pedimos que nos limpies y nos vacíes de nosotros mismos, que quites todo orgullo, toda envidia, que quites de nosotros todo lo que te estorba y llenes nuestro corazón de tu poder. Manifiesta, Señor, la petición de cada uno de mis hermanos, manifiéstala ante el trono de tu gracia y respóndela por tu gracia y por tu amor. Lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.